Hoy en Actualidad y Psicoanálisis vamos a hablar de un temazo del cual yo conozco muy poco, pero seguramente nuestro invitado de luxe, el doctor Lucio Criado, médico, especialista en clínica médica y fundamentalmente gran investigador actualizado en la medicina del momento. ¿Cómo se llama? ¿Cómo llegamos a la medicina de precisión? A mí me suena que la medicina de precisión puede involucrar también al psicoanálisis, porque es hora de que el psicoanálisis también se haga de precisión. Este programa va a salir después del parto de la presentación de mi libro, ¿Quién quiere curarse?, en la Feria del Libro, en la Sala Ernesto Sábato, a las 16 horas. Hay que estar 15 minutos antes para tomarse un rico cafecito con unas medialunas y ubicarse. Con la panza llena y el corazón abierto, la mente lúcida, vamos a ser 4 presentadores, 5 presentadores. El doctor Andrés Raskowski, el doctor Federico Luis Averasturi, el doctor Ernesto Fernández Núñez y el doctor Edmundo Saimovisi, y quien les habla, la doctora Luisa Kremer. Bueno, para este momento postparto vamos a hablar de la medicina de precisión con el queridísimo y respetado doctor Lucio Criado, que hace mucho que no viene. ¿Cómo estás, Lucio? Muy bien, un gusto estar nuevamente con vos, Luisa. Te lo debía y estoy de acuerdo que hacía mucho que estábamos con agenda compleja, pero bueno, pudimos combinarla afortunadamente. Afortunadamente, sí. Te contaba que hace un mes y medio estuve en el Congreso de Salud de Precisión, que es un concepto mucho más grande, la salud, que la medicina. La salud tiene que ver con el agua potable y las cloacas. La salud tiene que ver con la polución ambiental, que es la 4ª causa de mortalidad en el mundo. Vayan escuchando. La salud tiene que ver con los residuos que tenemos de la informática, todas las computadoras, todas las impresoras. Todo eso hace 50 años no existía y hoy forman parte de nuestra humanidad. Los residuos de los teléfonos celulares que se vencen y uno los tira y compra uno nuevo. Todo ese modelo de vida que hoy tenemos tiene que ver con la salud. Hay otros componentes de la salud que están mucho más cercanos a la práctica médica todos los días, que tiene que ver con algunas decisiones políticas que tienden Antes de pasar a lo este saludable. tema de las decisiones políticas, vamos a hablar de la salud y de la necesidad, porque la necesidad de comunicarnos ha hecho que la tecnología fluya geométricamente. Es decir, yo hoy atiendo en forma virtual desde la pandemia. Estoy con videollamadas que me tienen media sorda y media ciega, porque son muchas horas de videollamadas para poder conocernos, aunque sea en forma más bidimensional que tridimensional, como es la presencia, con todo lo que involucra. Pero nos fuimos acomodando. Así que estos desechos, estos residuos de los cuales vos hablás, evidentemente surgen también de una necesidad. No es una tendencia destructiva. Había que ver cómo eliminarlos. Sí. Igualmente, vos recién mencionaste algo muy interesante. La tecnología puede transitar en 2 ejes. Puede. Si somos inteligentes, transformamos esta pantalla que tiene 2 ejes en un tercer eje, que alto, ancho, profundidad. El 4º eje que a mí me encanta es la temporalidad, y el que me apasiona es la emotividad. Nosotros nos vinculamos en estos 5 ejes, en alto, ancho, profundidad, temporalidad y emotividad. Claro. Hacía tiempo que no nos veíamos, nos reencontramos, y la emotividad construye
vínculos entre las personas y los mantiene frescos aunque pase el tiempo. Entonces, también esto forma parte de la salud, el sentido amplio de la salud, ¿no? Bueno, en el Congreso Español de la Sociedad Española de Salud de Precisión, yo hablaba justamente de algunos de los problemas asociados a este modelo, porque la insulinoresistencia, la obesidad, forma parte de uno de los problemas capitales de prácticamente un tercio de la humanidad. ¿A qué llamas obesidad, si la gente sabe? Obesidad, hoy en día hay un concepto muy interesante que tiene que ver con la toxicidad que tiene un adipocito, que es la célula grasa, cuando tiene exceso de sí misma. Exceso de triglicéridos, exceso de adipocitos, sobre todo en la zona abdominal o alrededor del corazón o en lugares que no debería estar, en el hígado, por ejemplo. Entonces, eso genera enfermedad. Y un tercio de la humanidad está en esa condición, y de ese tercio de la humanidad, la mayor parte está en los países en desarrollo. Eso genera... En desarrollo. Sí, sí. Claro. Latinoamérica, África y países de Oriente. Esto lo que genera es que genera enfermedad. Un país, una sociedad, produce dos cosas: bienes o servicios. Yo produzco bienes, los bienes me dan mucha renta. Si yo produzco autos, me dan mucha renta, produzco televisores. Y servicios dan poca renta. Servicios son la educación, la seguridad, la salud, la justicia. La peor paga de todo el país. Entonces, no, y en el mundo la diferencia entre el que produce bienes es así y el que produce servicios es así. Sí, claro. Motivo por lo cual, si yo tengo mucha gente enferma en los países en desarrollo, tengo que darle atención. Si yo le doy atención a la gente, derivo dinero para la atención en salud y no para desarrollarnos. Y hoy en día está hipotecado el desarrollo de los países en desarrollo por los requerimientos en salud, porque no pueden desarrollar bienes que le generen una renta. Y esto es un problema que el Banco Mundial, las Naciones Unidas trabajan en esto. Este es un escenario para contarte algunas cosas por las cuales te debía 2 años de visita, porque he estado trabajando en estas cosas. Bueno, pero vino rico. Entonces, el año pasado y el anteaño pasado, a través de la Sociedad Argentina de Medicina, nos hemos presentado. Se reúnen en Naciones Unidas todos los presidentes y paralelamente invitan un grupo de 600, 700 científicos o referentes de la ciencia, del mundo, de la problemática de la humanidad, a plantear problemáticas de la humanidad. Nosotros, como Sociedad Argentina de Medicina, un grupo, hemos planteado esta problemática como una problemática emergente en los países en desarrollo. Y este año seguramente volveremos con este tema. En los países desarrollados, por ejemplo, Estados Unidos tiene una cantidad de obesos. Sí, pero la Argentina me parece. Pero la Argentina está séptima en el lugar de niños obesos al 2030, 23%. Ah, mira. Y si vos ves países, sí, verdad, Estados Unidos, pero lo tiene dentro de su esquema de negocio, lo tiene ellos. A diferencia de países como Congo, a diferencia de países como China, que tiene una parte hiperdesarrollada y otra parte que sigue siendo pobre, que tienen un aumento de la obesidad. Corea del Sur, países que tienen México, 50% de prediabéticos. Es terrible la problemática en México. Entonces, bueno, ese es un problema. En este escenario... Pero Italia, por ejemplo, estuve leyendo el otro día las estadísticas, comen muy bien y viven muchos años. Sí. Parece que es el país más longevo. La dieta mediterránea es un concepto interesante, pero también el estilo de vida mediterráneo. Ellos comen natural, siguen cocinando de todos los días. Hay toda una cultura alimentaria y una cultura de la caminata, de la actividad física, mucho más desarrollada que nosotros. En este escenario, si uno mira para atrás, ve que en 19... No sé si vos viste esa película que se llama El Código Enigma, de esa persona que desarrolla una máquina para descifrar los mensajes alemanes durante la Segunda Guerra Mundial, y que a partir de ahí nace la computación. A partir de ahí nace la informática. Debo haber visto. Sí, muy conocida película, ha tenido muchos premios.
A partir de ahí nace toda la informática. En 1948 el primer estudio de registros fue el famoso estudio Framingham en Estados Unidos. A partir de eso, después pasan 20, 25 años, comienza la medicina basada en la evidencia, donde uno procura tener datos para grandes poblaciones, hasta que aparecen dos momentos, dos hitos. El primer hito es en el año 2000, el genoma humano, que se termina de descifrar para el 2007. Y en el 2015, un grupo desde la Universidad de Stanford crea un concepto que es salud de precisión, medicina de precisión y tailor medicine, que quiere decir medicina hecha a medida, como un sastre. Sirve para vos y no sirve para ningún otro. Por a eso, mí me sirve porque yo hago a medida los por supuesto, psicoanálisis. el psicoanálisis nos sirve para... Cada persona es única. Es única, Bien. es un universo. Bueno, en este escenario empezamos a tener información genética. Por ejemplo, Gran Bretaña tiene una cosa que se llama UK, United Kingdom Biobank, un banco biológico que tiene tu genoma, dónde estudiaste, qué comés, dónde vivís, cuánto ganás, nivel educativo, nivel social, y en eso diseñan políticas de salud, políticas de desarrollo, con toda esa base de datos de inteligencia artificial. Pero utilizan el genoma. Ahora vamos a la salud de precisión. ¿Cómo es la salud en Gran Bretaña? Yo no tengo mucha La salud en Gran Bretaña es toda como si fuera por niveles de complejidad. Vos tenés tu médico de atención primaria, que es un médico que está cercano, vive cerca, tiene X cantidad de pacientes, y esa es tu persona de referencia. Y él es el que articula todo para que llegues a donde tenés que llegar, si es necesario, a London College, si tenés una patología muy poco frecuente. Pero parece que no tienen enfermedades. Sí, tienen enfermedades y tienen inequidades como todos, pero mucho más controladas, Sí. porque, aunque te parezca mentira, la salud en Gran Bretaña es 100% socializada. 100% socializada. Entonces, paralelamente a esto, aparece este concepto de tailor medicine, y entonces empezamos a darnos cuenta que había estudios genómicos que empezaban a decir, estos dos que tienen la misma enfermedad pero con este gen distinto, no es la misma enfermedad. No. Y tenemos una persona que determinada enfermedad, una artritis reumatoidea, por ejemplo, lo termina dejando todo tullido en 5 años y otro vive 50 años y sigue caminando. ¿Por qué? Porque tiene genes promotores o defensivos o no. Después aparece el concepto de la genética de diagnóstico. Hoy en día hacemos diagnósticos genéticos de un montón de enfermedades. No solamente las históricas conocidas, sino hipercolesterolemia familiar homocigota, sabemos, por ejemplo, el gen de tal citocromo que no te anda, es el que te determina esa enfermedad. Entonces tenemos para diagnóstico, ¿sí? Tenemos para poder conocer puntualmente enfermedades poco frecuentes, y ahora viene lo novedoso, que es, yo hoy puedo saber genéticamente qué medicamento es el que va con vos. Antes teníamos un concepto... Esto me encanta, este concepto. Cuando me lo dijo, cuando lo invité, me dijo, esto bueno, va para la actualidad y el psicoanálisis. Porque inventamos los médicos, ante nuestra ignorancia, una cosa que se llamaba falla terapéutica, y le dimos el tratamiento y no anduvo en él. Y el fracaso terapéutico formó parte de nuestra formación profesional. Sabemos que el 80% de los pacientes andan bien, y el 20% restante, porque anda mal, no sabemos. Sabemos que los que andan bien, pero no sabemos seleccionar entre quién y quién. Hoy en día, mediante estudios genéticos, y ahora después te cuento la otra parte interesante, mediante estudios genéticos vos lo que podés hacer es saber por qué ese 20% no anduvo, por qué este medicamento va por esta vía metabólica y tiene que tocar esta otra que en vos no funciona, y en mí sí funciona, o al revés. Se sabía intuitivamente, por ejemplo, cuando con la tuberculosis, algunas drogas para la tuberculosis en los judíos askenazí, que eran acetiladores lentos, se los llamaba, no se le podía dar porque se intoxicaban. Se sabía que algunas drogas oncológicas en Estados Unidos se daban, el Placitaxel, por ejemplo, para el cáncer de mama, se daba 100 miligramos por metro cuadrado de superficie corporal, y en Japón se da 60 miligramos por... O sea, había algunas cosas que se habían desarrollado, pero era a pulmón. Hoy sabemos exactamente cuál es el gen que esta droga, y en esta enfermedad, y en esta persona,
hace que yo elija este medicamento y no este. Y no solamente eso, cuando antes hacíamos estudios de investigación, yo tenía 3 drogas. Una droga que decía mejora el 80% de la hipertensión y esta el 30%. Entonces vamos a darle a todos el 80% de la hipertensión. Pero vos no sabías ese 20 quién era, y si ese 20 estaba en este 30, este fármaco quedaba fuera de tu programa. Ahí viene la pregunta del millón, que a quien lo volví loco al doctor Roberto Abdala, de la Favaloro, y él se ocupaba de este tipo de temas, del genoma, del desarrollo. Entonces, yo digo, ¿de qué material está hecho los genes? ¿De proteínas? Sí, totalmente. Ok. La proteína se licúa en agua. Son hidrosolubles casi todas. Casi todas. O son muy hidrosolubles, poquito liposolubles. Un poquito. Entonces yo lo atosigaba a Roberto preguntándole si a nivel emocional, pero utilizando la palabra exacta psicoanalítica, a nivel inconsciente, podía modificarse el genoma humano. Y él sí, no, respuestas ambiguas, hasta que al final, no me acuerdo quién, se va por ahí, se acuerda, dijo, por supuesto que sí. Entonces, ¿por qué los que se dedican a la medicina organicista, que ha crecido, ha evolucionado? Bueno, vos sos una Dalit de la medicina, pero ¿por qué incorporan tan poco el psicoanálisis? Que a nivel inconsciente y a través de la filogenia, con lo cual uno viene de fábrica, tiene relación con lo genético. Absolutamente. Por ejemplo, en un cáncer, en una paciente que tenía un cáncer con metástasis cerebrales, pudimos ubicar en su tratamiento de dónde venía el cáncer, cómo se había formado. Lo que pasa es que hay un punto donde ya llegan los pacientes donde el tema es difícil de revertir. En otros es como la salud mental. Cuando un esquizofrénico está empezando, vos podés revertir. Tenés que saber trabajar muy bien con lo primario. Entonces, con lo primordial, con lo genético, con los fundamentos del ser humano. No todos los psicoanalistas se dedican a ese tipo de investigación. Hacen en general la neurosis de transferencia, que es, como decíamos el programa pasado con la doctora Adriana Sorrentini, es la historia personal, pero es ya cuando el chico empieza a tener palabras. Pero antes de tener palabras, y antes adentro del útero, y antes donde se fecundó, las emociones condicionaron el gen. Las emociones, el deseo inconsciente. Hay una analista, colega mía, en París, que es Tamara Landó, que investiga el psiquismo fetal, que empezó el doctor Arnaldo Raskowski acá. Mirá qué visionario, cómo lo sigue esta colega en París, y es rechazada por el mundo lacaniano. El lacaniano solo es a partir de la palabra. Todo lo anterior, cucú, se lo comen. Y bueno, hablan, dice, pero no investigan. Y si vos no vas a lo primordial, a lo genético, como dirías vos, no hay forma de curar o revertir profundamente una enfermedad, sea cual fuera. En esta línea que vos planteas, yo creo que hay dos cosas que son interesantes. La primera cosa que uno plantea es, hay una confusión, yo veo que hay una cierta confusión entre emociones y sentimientos.
Los sentimientos uno le puede poner nombre, le puede poner escenario y aún más, hasta los puede controlar. Sentía que lo quería agarrar del cogote, pero me quedé tranquilito sentado. No. A diferencia de la emoción... El amor o el afecto sí, o la moral claro, tuya y la ética sí, eran superiores al deseo de matarlo. por supuesto. Bueno, Pero la emoción no es controlable. Las descargas de hormonas que tiene una emoción yo digo, el son inconsciente. incontrolables. Esas hormonas, perdón, el cerebrito, ¿quién hace que dos neuronas hagan sinapsis y aparezca algo? Si no son neurotransmisores, que la mayor parte de ellos son hormonas, serotonina, dopamina. ¿Quién maneja las hormonas, mi amor? Las emociones, ¿Quién maneja las emociones? la vida. El inconsciente. Bueno, sí, sí. Igual, entonces si vos... Ah, por supuesto, no son conscientes. El sentimiento es consciente, la emoción es inconsciente, totalmente. El sentimiento, el único sentimiento inconsciente, pero que aparece en la conciencia como necesidad de castigo, es el sentimiento inconsciente de culpa. Y la culpa es ancestral, porque Sí, sí. viene de lo primordial. ¿Y dónde está lo primordial? Ubicado en lo genético. Entonces, es el próximo libro. Vamos de a poco, ¿no? Este es quien quiere curarse y después vamos por más con tu ayuda y tu asistencia. Bueno, la salud de precisión, ¿qué plantea? Tenemos que pararnos. Fíjate, arrancamos en el gen, pero en la otra punta que tengo, el ambiente. Claro. O sea, la Claro. salud de precisión es todo este escenario. Claro. Es el escenario biológico, biográfico, Claro. nutricional, ambiental, cultural, socioeconómico, porque hoy en día cuando uno ve las tasas de mortalidad cardiovascular, yo digo, la enfermedad cardiovascular entre países ricos y países pobres es casi parecida. Sin embargo, la mortalidad de los países pobres es 3 veces más grande. Y esto lo publicó Salim Yusuf en un estudio que se llama Interhealth, donde mostró que ser pobre es malo, no importa el país del mundo que estés, porque tu mortalidad va a aumentar para todo. Sí. Y esos datos plantean que la pobreza es un factor de riesgo de muerte para todo. No es lo mismo ser un drogadicto pobre que un drogadicto rico. ¿Vos decís? Fíjate, los Rolling Stones tienen todo más de 80, no han dejado de probar nada, de buena calidad siempre, y la gente pobre que usa Paco de mala calidad no llega a los 40 años. Bueno, el Paco en sí mismo de mala calidad. Bueno, por eso digo. Entonces, y podemos hacer una lista larga de circunstancias que hacen que la pobreza y la educación no ayuden. O sea, o ayudan para salir de la enfermedad o contribuyen a la enfermedad. Entonces, estos caminos que hoy en día nos planteamos desde la mirada transversal de la persona, muy bien, que involucra desde el individuo hasta su entorno social y su entorno comunitario y su desarrollo y su trascendencia. También la trascendencia forma parte de la salud. La trascendencia. Sí, el significado de la trascendencia en alguien que puede plantearse escribir un libro, como vos, no es lo mismo el significado de la trascendencia el que tiene que ir a comer hoy por el jornal. El que tiene que ir a comer hoy por el jornal se enferma hasta un punto, cuando yo voy a hospitales donde hay pobreza en distintos lugares del país, y también en el exterior, donde hay pobreza real, vos ves que la persona llega tarde con el cáncer avanzado, con la enfermedad crítico, y el planteo ¿cuál es? Que no puede dejar de trabajar porque si no cobra el jornal no come él o su familia. Entonces, cuando deja de trabajar es cuando no da más. En cambio, vos un día te levantaste con un poco de dolor en la rodilla y ya llamaste a alguien y te pudo atender. Esa diferencia, esa inequidad en el acceso a la salud, porque uno tiene asegurada la comida, el techo y la cama caliente, y el otro lo tiene que ganar día a día, también impacta en la salud de la comunidad y de cada persona. También esto hay que transversalizarlo a la par de los genes.
Claro, ¿quién genera la pobreza? A ver, No, ¿quién bueno, genera la pobreza en el mundo? Acá tenemos una microscopía en sí, Argentina, podés verla y amplificarla. ¿Quién sí. genera la pobreza? Si vos me preguntás, la falta de altruismo. Yo he visto a lo largo de, cuando uno se va poniendo viejo, ha conocido personas altruistas. Ha conocido personas como Sabin, que donó la patente de su vacuna y cambió la historia de la polio en la humanidad. Para poner un ejemplo simple. Y decime, este hombre, para invitarlo de vuelta, ¿no es cierto, Seba? Terminamos el programa, todo, con reflexiones finales, todo. Muchas gracias, Lucio Criado. Abandoné las reflexiones finales, que las hago como un ritual, porque realmente sos un lujo. Muchas gracias. Gracias a vos. Nos vemos. Amadeus, FM 91.1.